acaba nunca, ¿verdad? Pero Dios es bueno. Y Él ha querido que así sea, ¿sí? El diseño de Dios es tan perfecto que es como que no encontrarnos o no estar juntos en el momento de la congregación, en el espacio de culto, para el que tiene vida en Cristo, es como que le falta algo. Porque Dios ha querido que los hermanos estén unidos y se amen. Ese es el tema, el punto. Por eso es que necesitamos tanto congregarnos. No es por otro motivo. Porque salir y tener contactos en su trabajo, en su vida diaria, lo ha tenido. Pero faltaba esto. Estar en el lugar en donde venimos juntos a adorar al Señor y en donde venimos a nutrirnos con su palabra. Es maravilloso esto y damos gracias a Dios. Le invito a que abra su Biblia en la epístola de Pablo a los Romanos, el capítulo 8. Ustedes saben que habíamos comenzado hace un tiempo una serie con respecto a los romanos y la habíamos suspendido para dedicarnos a tocar otros temas, y desde el domingo pasado estamos justamente retomando la epístola a los romanos. Y el capítulo que nos tocaba ver es el capítulo 8. Habíamos visto, antes de hacer este corte, hasta el versículo 28. Y el domingo pasado desarrollamos de manera virtual, porque este es el primer domingo presencial, pero de manera virtual desarrollamos el capítulo 8 desde el versículo 28 al versículo 30. Así que vamos a leer este párrafo para introducirnos en el tema de hoy. Dice así la palabra del Señor: y sabemos, Romanos 8, 28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes,
En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Leemos hasta aquí nomás la lectura en la palabra de Dios. El sermón de esta mañana se titula La seguridad del creyente. Y voy a desarrollar 4 aspectos de esta seguridad. La salvación resiste la oposición, en primer lugar. La salvación resiste la acusación, en segundo lugar. La salvación resiste la condenación, en tercer lugar. La salvación resiste la separación, en cuarto lugar. Pero a manera de introducción debo decir que estamos en una epístola, la epístola a los Romanos, que tiene un tema principal. El tema principal de la epístola a los Romanos es la salvación del pecador por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Ese es el tema que usted va a encontrar en la epístola de Pablo a los Romanos. Podemos decir la salvación por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Y durante 7 capítulos Pablo viene desarrollando el tema de manera clara, puntual, hasta que llega al capítulo 8 y la epístola muestra un cambio. Sigue hablando de la salvación, pero desde el capítulo 8 en adelante le da introducción a la obra del Espíritu Santo dentro de la salvación del creyente. Hasta el capítulo 7 no se había mencionado el Espíritu de Dios. Solo se mostró el plan de Dios, se mostró a Dios como aquel que quiere predicar al poder del mismo Evangelio, el resultado del mismo Evangelio y la manera de justificar al pecador. Y cuando termina con el capítulo 7, comienza el 8 y habla de la obra del Espíritu. Y arranca el capítulo 8, el versículo 1, diciendo que el Espíritu Santo es el agente que hace posible que nosotros no seamos condenados. ¿Por qué es el agente? Porque el Espíritu Santo es una persona, la persona tercera de la trina deidad, que es el que opera, es un agente que opera, es un ser que obra dentro de este plan de salvación. ¿Y qué hace? Bueno, el capítulo 8 se dedica a mostrar todo lo que el Espíritu hace para que la persona que Dios ha escogido por gracia llegue a ser un miembro del cuerpo de Cristo, la iglesia. Es el Espíritu de Dios el que opera activamente para que los escogidos de Dios lleguen a formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y entonces usted dice, bueno, ¿pero qué hace? Es un agente operativo, ¿pero qué hace? Bueno, el capítulo 8 habla de la obra del Espíritu de esta manera. Cuando usted lee el versículo 3 del capítulo 8, que está hablando de este agente que opera, que es el Espíritu, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, la primera actividad del Espíritu es librarnos del pecado y de la muerte. La obra del Espíritu de Dios, cuando nos introduce en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, porque eso lo hace Él, nos libra del pecado y de la muerte. Primera obra del Espíritu. Versículo 4 del capítulo 8 dice así: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Como el Espíritu Santo
nos habita, tomándonos como su templo, entonces al estar dentro nuestro, el Espíritu Santo nos capacita para llevarnos a cumplir la ley de Dios. Entonces, nos libra del pecado y de la muerte cuando nos santifica y nos mete dentro de la iglesia. Versículo 4 da la segunda acción. Nos capacita habitándonos para que podamos cumplir la ley de Dios. Y en esto voy a hacer un paréntesis. No somos nosotros cristianos legalistas. ¿Qué quiere decir eso? No tenemos la seguridad de nuestra salvación en nuestras obras. Lo que está queriendo decir Pablo es que el Espíritu de Dios trabaja en nosotros, edificando a Cristo en nosotros, para que nuestras conductas sean santas. Como la ley de Dios lo que quería era llevar a la persona a la moral de Dios, a la santidad de Dios, la única manera en que podemos nosotros llegar al estándar de la ley moral de Dios es a través de la obra del Espíritu Santo, que nos capacita para actuar santamente. Eso está diciendo acá. Qué maravillosa es la salvación de Dios. El Espíritu entonces, al santificarnos, nos libra del pecado y de la muerte. Al habitarnos, nos capacita para vivir santamente y dar gloria al Salvador. Pero en el versículo 13 del capítulo 8 nos dice lo siguiente. El versículo 13 del capítulo 8 dice: porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, esa capacitación del Espíritu ahora nos lleva a un cambio de naturaleza para triunfar frente al pecado. Nosotros ya no reaccionamos más para con el pecado como reaccionábamos antes de ser salvos. ¿Cuál es la diferencia sustancial? Antes de ser salvo, el Espíritu Santo no estaba en nosotros. Cuando Él nos llama y cuando Él nos introduce en el cuerpo de Cristo, el Espíritu ya está en nosotros. ¿Cuál es la diferencia sustancial? Que una persona sin salvación no tiene a Dios, y que una persona salva está habitada por Dios. Por lo tanto, el resultado en la vida será sustancialmente diferente. Entonces el versículo 13 del capítulo 8 dice que la presencia del Espíritu Santo morando en cada escogido por gracia cambia la naturaleza de tal manera que haya un triunfo frente al pecado. Dicho de otra forma, ¿cómo se evidencia la vida eterna en un ser humano? Cuando ha dejado de ser esclavo del pecado repetitivo en sus conductas. En cuarto lugar, Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16, dice lo siguiente. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Fíjense en lo que dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Claro, Él nos ha introducido en el cuerpo de Cristo, nos ha santificado, Él nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, nos ha habitado y nos capacitó para cumplir con el estándar de la ley moral de Dios. También Él ha transformado nuestra naturaleza para que dejemos de ser prisioneros del pecado. Y ahora nos dice que el Espíritu Santo confirma de que somos hijos adoptivos del Padre. Esto quiere decir que en el mundo no puede haber personas libres del pecado, a no ser que sean hijos adoptados por el Padre Celestial.
Entonces Él confirma nuestra adopción. Por eso dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es una acción ininterrumpida del Espíritu Santo sobre tu vida, en donde permanentemente está comunicándose con vos y haciéndote saber que tú ya no eres más dueño de ti mismo, que tu vida no está más sujeta a tu propia voluntad, que tu vida es de Dios, es de tu Salvador y que tú eres un hijo de Dios. Por eso habla de que eres un adoptado por el Padre. Y esto lo hace el Espíritu de Dios. Pero repasando lo que el capítulo 8 habla sobre el Espíritu Santo, llegamos al versículo 17 hasta el 30, y desde el versículo 17 al 30 habla justamente del resultado de esa adopción. Y termina diciendo en el versículo 30, voy a leer el 17 y el 30, y si hijos, dice el 17, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea que el propósito de Dios al salvar pecadores no es otro más que hacerlos sus hijos, y no es otro más que llevarlos al destino que Él predeterminó, que es su propia gloria. Esto es algo maravilloso. El pensar que humanos pecadores terminen en la gloria eterna. Esto es salvación. La salvación es que Dios nos libra de la ira venidera, porque en el momento en que el cuerpo de Cristo, el pueblo santo, esté en la gloria, en el mismo momento los impíos rebeldes que aman el pecado, que aman la maldad, que nada tienen que querer ver con Dios, estarán en la condenación eterna. Entonces la palabra dice que Dios nos libra de la ira venidera. Bueno, el versículo 17 al 30 habla de que la obra del Espíritu es la garantía de nuestra gloria eterna. Por eso es que el versículo 30 del párrafo, o de este quinto punto que habla de la obra del Espíritu, es este: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. El 17 arranca diciendo que nosotros somos coherederos con Cristo, y el versículo 30 termina diciendo: a estos los glorifico. Esa coheredad es la gloria. Y este es el quinto o la quinta manifestación de lo que el capítulo viene diciendo con respecto a la obra del Espíritu. Pero cuando entramos en el párrafo de hoy, la palabra nos lleva al resultado de la obra del Espíritu, y es la seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación que está apoyada justamente en 4 realidades. En primer lugar, nuestra salvación resiste la oposición. Todo este operar del Espíritu lleva a la persona salva, convertida, a poder resistir toda oposición. Y entonces el apóstol Pablo le explica justamente a través de preguntas retóricas a su auditorio que la salvación resiste toda oposición, y dice así: ¿qué pues diremos a esto? Es como que si él estuviese respondiendo preguntas que da por aludido que el auditorio las va a hacer. Y está diciendo: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, la salvación no puede ser destruida por ninguna oposición. Evidentemente, la oposición hacia una acción tiene el intento de detenerla y tiene el intento de destruirla. Toda acción, cuando recibe una oposición, tiene justamente la amenaza de una destrucción. El punto es que Pablo le está diciendo a los convertidos: al estar ustedes en Cristo, no puede haber operación que provenga de ninguna fuente que exista que afecte la seguridad de tu salvación.
No lo puede haber. Porque justamente la respuesta es esta: Dios es por nosotros. Lo que está diciendo es que la salvación es una idea de Dios, es toda de Dios y es toda de gracia. Y si tú quieres entender por qué la oposición no puede contra la salvación, por todo lo que viene diciendo más arriba en el párrafo anterior, que a los que el Padre antes conoció, a estos también los predestinó, y que a los que predestinó, a estos también llamó, y que a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, noten ustedes que el párrafo lo pone a Dios como el protagonista de toda esa acción. Como el protagonista de la acción es el ser todopoderoso que te quiere salvar por medio de Cristo, no hay nada creado que pueda contra esa acción de Dios de querer salvarte. ¿Entienden lo que dice? Entonces, si toda acción puede ser amenazada por una oposición, Pablo está diciendo: razonen estos para que se sientan seguros de la salvación. ¿Qué oposición puede superar el poder determinante de Dios cuando te quiere salvar? Ninguna. No hay una acción que pueda contra la obra de Dios. Entonces, si alguna vez se te cruzó por la mente dudar de tu salvación, este es el primer fundamento. Y esto es algo que le pasa normalmente a todo creyente en algún momento de su vida. Si te pensás que el problema es tuyo, solo te equivocás. La duda de la salvación es uno de los elementos, de las armas de Satanás más efectivos para provocar el desánimo y la depresión espiritual. Pero frente a este ataque del enemigo, la palabra nos habla de seguridad. Y nos dice: si la salvación está enraizada en gracia pura, y si la gracia es obra de Dios y solo de Él, ¿qué oposición existente habrá que pueda detenerla? Esa es la pregunta retórica que Pablo se hace. Y la respuesta es evidente. No hay oposición que pueda detener el deseo salvador de Dios. Por eso es que el párrafo termina justificando lo que te estoy diciendo. La respuesta a esta pregunta retórica se la da él a él mismo y la comparte con el auditorio. ¿Y cuál es? Léela. Mira lo que dice en el versículo 38. Por lo cual estoy seguro. Cuando él hace la pregunta y el auditorio la escucha, tiene dos respuestas para el que escucha. O estás seguro de que nada puede contra la salvación, o empezás a dudar. ¿Y qué hace Pablo? Confirma al auditorio y le dice lo siguiente: yo estoy seguro de que, estoy seguro de algo. Estoy seguro de que ni la muerte, mira el primer enemigo, la primera oposición, la muerte. ¿Cuántos dudan de lo que será de su estado eterno? Bueno, si tú tienes dudas de qué pasa contigo después de la muerte, es porque te falta una sola cosa. Te falta Cristo. Y cuando no tenés a Cristo, no tenés la vida. Y cuando no tenés la vida, tu peor fantasma es algo oscuro, inseguro, un telón que no sabes qué hay detrás y se llama muerte. ¿Te tenés miedo a la muerte? Sí. Es porque no hay perdón de pecados en tu vida, es porque no está Cristo, es porque estás muerto en tus delitos y pecados. Y el único sentimiento de la persona que no tiene a Cristo es el temor a la muerte. Pero entonces Pablo dice: la salvación resiste la oposición. ¿La oposición de qué? De la muerte. ¿Por qué? Porque el que es salvo tiene vida eterna. Entonces la muerte no puede contra el que es salvo. Dios se ha encargado de darte vida. Y la muerte no puede contra la salvación. Por eso es que el párrafo dice: a los que antes conoció, a estos que él quiso escoger,
esos terminan en la gloria, no terminan en la perdición eterna. La muerte no puede contra ellos. Y estoy diciendo, o no estoy diciendo, que no puedan morir físicamente. Miren, ¿cuántas personas han escuchado la predicación del Evangelio bíblico desde que la iglesia es iglesia y están hace 400, 500 o 1500 años en una tumba, ya hecho polvo? Pero eso es el cuerpo lo que está ahí. La muerte no pudo contra ellos. Ellos están en la presencia del Señor. Lo que está en la tumba es el cuerpo. Y para colmo, bajo la promesa de que van a resucitar. Entonces la muerte no puede. No puede la muerte contra la salvación. Tampoco puede quemar la vida. Los problemas de la vida, las amenazas de la vida, las traiciones de la vida, la mentira de la vida, el pecado en la vida, no pueden contra la salvación. El que es salvo es preservado por Dios hasta que llega la gloria, y la vida misma no lo aparta de esa salvación, ni la salvación se aparta del convertido por problemas de la vida. ¿Está claro? Pablo le está diciendo, la vida no te separa, la muerte tampoco. Entonces, el primer fundamento de la seguridad de la salvación es que la salvación, por gracia, a través de Jesucristo, resiste la oposición. ¿La oposición de qué? De la muerte. ¿La oposición de qué? De la vida. ¿La oposición de qué? De ángeles. Los ángeles caídos, los demonios, las personas, perdón, no son personas, son seres, son personales pero no carnales, eso quiero decir. Los seres que puedan oponerse, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Esto habla de que el ocultismo y el poder de la maldad y el poder de la oscuridad, por más que es una realidad y es verdadero, porque la Biblia lo dice, no pueden afectar al creyente ni a la salvación. Entonces, si alguna vez anduviste con el temor de que hicieron algo contra ti y que tú eres salvo, arranca por ahí. Si eres salvo, la unción del santo tú la tienes y el maligno no te toca, dice la palabra. Por lo tanto, la salvación es a prueba de ¿qué? Esa prueba de oposición. Es la oposición de la muerte la que no puede hacerte nada porque tú tienes vida a pesar de que tu cuerpo sea enterrado y se haga polvo. Tú estás con el Señor porque el alma no muere. La vida con sus problemas, con sus conflictos, con sus decepciones, con sus engaños, con sus dolores, con sus lágrimas, sus sudores, sus sacrificios, el repechaje y dale cada día, no pueden contra la salvación. Porque tú eres salvo. Ya vamos a ver por qué. Pero tampoco pueden principados, potestades. El ataque de las potestades de la maldad está regulada y Dios no permite que toquen a un hijo de Él. Y si lo permite es por algo, pero nunca toca la salvación. El Señor permitió que a Job lo toque el diablo, pero a Job nunca lo desechó como hijo, sino que el resultado final del toque del enemigo a la vida de Job fue que Job al final dio más gloria a Dios que antes de empezar el ataque. Pero entonces ni ángeles, ni principados, ni potestades pueden contra la salvación, y no. Ni lo presente, la realidad presente, este siglo, este es el presente siglo malo. Es malo. ¿Por qué es malo? Porque está infectado por el pecado, porque está sumergido en una condenación. La Biblia dice en 1 Juan 5:19 que el mundo entero, este siglo, el año, este tiempo, está bajo el maligno. Las personas muertas en sus delitos y pecados piensan mal, y porque piensan mal, sienten mal, y porque piensan y sienten mal, actúan mal. Está lleno de malos. Ayer justamente, y para graficar, estaba en casa y cayó una mujer en un estado de histeria. Y un vecino golpeó la mano para que yo saliera, estaba estudiando justamente la palabra y bueno, veo que hay gente, salgo y había una mujer histérica y un hombre parado al lado. La mujer lloraba y no se podía estar quieta.
Y quería irse y se quedaba, y se quedaba y se iba, y lloraba y me decía, y cuando quería hablar se ahogaba. Le digo, señora, tranquilícese, ¿qué le está pasando? Y me dice el hombre, mira, anda buscando una persona que le robó. Bueno, perfecto, pero ¿cuál es la complicación? Y entonces ella, cuando se pudo quizás tomar un poquito de control, comenzó a decirme que había una persona mala, que había llevado a su esposo hasta un lugar, una villa, y que le había dicho que le preste para sacar la foto a una donación, con la mentira de que iba a buscar una donación para un comedor infantil. Y era un estafador, un ladrón. Este hombre bueno, de buen corazón, un remisero, lo llevó hasta el lugar, le dio su celular para que tome la foto y hasta el día de hoy está esperando. Menos mal que se fue de ahí. El mundo está lleno de gente mala. A lo mejor se presentan con el mensaje de la bondad, pero es un corazón lleno de pecado, de engaño, de maldad. Bueno, después de hablar un poco con ella, de hacerle ver que dentro de todo no había pasado nada muy grave, que iba a recuperar el teléfono y que eso iba y venía, y que de gracias a Dios de que su esposo estaba vivo y en esa villa no lo habían atacado, ni lastimado, ni baleado, ni nada, miró a su esposo y ahí entró en razón y se tranquilizó. El mundo está lleno de malos. Entonces lo presente está contaminado. Lo presente no puede contra la salvación porque nosotros tenemos vida y estamos puestos en la vida para hacer luz frente a toda esa maldad. Para colmo. Lo porvenir tampoco. El futuro tuyo está garantizado en el Señor porque tú eres salvo. Lo que está queriendo decir es que el plan salvador de Dios es que tú estés en sus manos. Esa gracia te ha introducido en un pueblo santo que está en las manos del Padre. Nadie te arrebata de ahí y nada puede contra ti. No puede nada afectar ese vínculo de gracia. Lo presente no puede, el futuro no podrá. Entonces, ¿qué más dice Pablo? La salvación está garantizada y tú debes estar seguro porque resiste la oposición. ¿A qué? A todo lo que vengo diciendo. Entonces, cuando él sigue desarrollando, dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahora vamos a conectar. ¿Te acordás lo que decía del tema de Pablo a los romanos? El tema de Pablo a los romanos es la salvación o la justificación del pecador por la gracia a través de la fe en Jesucristo. Y ahora termina el capítulo 8 diciendo, nada nos podrá separar del amor de Dios. Ese es el amor de gracia. Ese amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, nada de esto, dice Pablo, puede contra la salvación. Tu salvación es segura. Resiste toda oposición. El punto es este. Estamos hablando de lo que la Escritura enseña sobre la salvación, pero eso no justifica de que tú seas salvo en esta mañana. Ser salvo no significa entrar a una iglesia. Ser salvo no significa asociarse con alguna denominación evangélica, católica, mormona, de cualquier denominación. Ser salvo es un estado de gracia en donde la persona tiene relación con Dios porque ha aceptado a Cristo en su corazón y tiene vida y vida eterna. Entonces, en segundo lugar, Pablo le dice al lector, te voy a mostrar que la salvación es segura. Ya te demostré que puede contra toda oposición. Filipenses 1:6 dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Entonces, esto está diciendo Pablo, está diciendo que puede contra toda oposición, porque Dios sigue trabajando en tu vida y te va librando y amparando de todo lo que pueda ser una amenaza. Nada afecta a la salvación. Tú eres un hijo de Dios y nada puede separarte del amor de Dios en Cristo hacia tu vida. En segundo lugar, la salvación es segura porque resiste la acusación. Fíjate lo que dice el versículo 33.
El versículo 33 de Romanos dice lo siguiente: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Qué es la acusación? La acusación es una exteriorización verbal de una culpa. ¿Cuándo se acusa a una persona? Y se la acusa cuando ha cometido un hecho digno de ser acusado, es culpable de algo, hizo algo que necesita ser acusado. Y necesita ser acusado para que se haga justicia y haya un equilibrio entre la persona que daña y el damnificado. Por eso hay una acusación, para que un instrumento de justicia ponga las cosas en su lugar. El punto es el siguiente, que la palabra enseña que tu salvación es segura porque resiste la acusación. Y la Escritura habla de que hay un acusador delante de Dios. El acusador delante de Dios es Satanás. Él acusa al pueblo de Dios, Él acusa a las personas. Pero esta acusación no puede contra la salvación. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo por el cual Pablo dice que la seguridad tuya en cuanto a una acusación es segura? ¿O el fundamento tuyo es firme frente a una acusación? ¿Por qué? Lo está diciendo acá cuando él mismo contesta la pregunta. Si te acusa alguien, la respuesta es: Dios es el que justifica. Entonces, la persona que puede estar segura de su salvación es la que entiende que no puede haber ningún acto de justicia que lo condene por nada que la persona haya hecho, porque quien justificó a ese pecador es Dios. Entonces, vamos a ver cómo la palabra lo presenta en la misma epístola. Romanos capítulo 3 nos dice lo siguiente. Romanos, el capítulo 3. Y hace tanto que no hablamos acá que se han olvidado de traerme algo para tomar. No puedo tomar alcohol en gel, yo creo que no. Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26, dice lo siguiente. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios mismo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con mira a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, Pablo le está diciendo a su auditorio que su salvación es segura porque resiste toda acusación. Y resiste toda acusación porque es Dios quien ha justificado al pecador para hacerlo salvo. ¿Y qué significa que ha justificado al pecador? Significa que por algún medio Dios ha pagado la deuda de ese pecador. Y esto es lo que está diciendo Romanos capítulo 3. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Está queriendo decir que se ha manifestado la manera en la que Dios va a justificar a su pueblo santo. Y la manera en la que Dios va a justificar a su pueblo santo es encarnando a ese medio de justificación. Y ese medio de justificación es su Hijo Jesucristo. Por eso habla por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, al encarnar a su Hijo, Dios ha ideado el medio de justificación. Ahora, ¿cómo Dios hace que la persona sea justificada por medio de Cristo? Y mire, mi querido hermano, si la persona es acusada por el pecado, tiene culpa por su pecado,
De alguna manera alguien se tiene que hacer cargo del elemento de la culpa, que es el pecado. Entonces, cuando Dios encarna a su Hijo Jesucristo, Él idea justificar al pecador por encarnar a su Hijo Jesucristo. Y entonces, ¿qué hace para que ese pecado pueda ser realmente perdonado? Se lo carga en las espaldas de un justo que nunca los cometió. Ese es su Hijo amado, Jesucristo. Y a esto Dios le llama sustitución. Entonces la carga tuya de tu pecado, que es lo que genera tu culpa, que es lo que ocasiona que seas acusado, ahora Él la ha quitado de ti, se las ha cargado a las espaldas de Cristo. Por eso dice que ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Es la manera en que Él justifica. ¿Y cómo justifica? Le carga los pecados del pueblo santo sobre las espaldas a Cristo. Y ese justo que no cometió pecado ahora está lleno de pecado en la cruz. Por eso la palabra dice en Corintios: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La manera entonces en la que Dios justifica es poniendo a un sustituto santo que no tiene pecado, que no tiene mancha, su Hijo amado, y le carga en las espaldas de Él el pecado de todos los escogidos del Padre que un día han de ser glorificados. Eso es lo que está diciendo Romanos. Entonces, no puede el creyente dudar de su salvación. La salvación es segura. ¿Por qué? Porque resiste toda acusación. Y resiste toda acusación porque somos justificados en Cristo. Entonces, ¿qué pasa en la cruz cuando Dios cuelga a su Hijo? Lo que hace es emitir allí el juicio. ¿Vieron cuando hay un banquillo de acusados y está la plana de jueces y los fiscales, todo lo que se ve por dentro? Allí hay una persona que se la está acusando, hay un imputado. Y hay una plana oficial de justicia. Entonces, cuando el juez agarra el martillo y dicta la sentencia, lo que aplica la ley para la acción pecaminosa o mala de esa persona se va a cumplir. Y le guste o no le guste al que está sentado, ahí caen los oficiales y lo llevan. Y si se resiste, lo reducen y se lo llevan. El punto es el siguiente: el justo juez aquí es Dios. Él es santo. La seguridad de la salvación está en que cuando Él bajó el martillo, imputó tu pecado a un justo, su Hijo. Ese es el amor de Dios. Y le cobró el pecado del pueblo santo a un santo que es su Hijo, que nunca lo cometió. Y la manera en la que Dios cobró el pecado del pueblo santo es matando a su Hijo en la cruz. Entonces Él declaró a Jesucristo como el culpable para que los culpables sean declarados justos. Y es eso lo que ocurrió en la cruz. El Padre cayó con todo el peso de su ira por su naturaleza justa y descargó toda su justicia, juzgando el pecado del pueblo santo que ha de glorificar, castigándolo en un sustituto santo que se llama Jesucristo. Esto es estremecedor. Por eso Pablo le dice a su auditorio: ¿querés estar seguro de la salvación? Sí, mira, resiste la oposición. Nada creado la corta, la detiene, la arruina, la desvía. ¿Querés estar seguro de tu salvación? Sí. Ella resiste la acusación. Dios te ha justificado porque se ha cobrado tu pecado en su Hijo. Y dice Efesios que Dios nos acepta en Él.
En tercer lugar, ¿quieres estar seguro de la salvación? Sí, puedes estarlo, dice Pablo, porque ella resiste la condenación. Dice más abajo, en el mismo pasaje, lo siguiente. ¿Quién es el que condenará? Versículo 34. Resiste la condenación. ¿Cuál es la condenación? La paga de ese pecado. Cuando se dictamina la sentencia, esa acción tiene que ser pagada. Por ejemplo, hay personas que atraviesan 5, 6, 7, 10, 20, 25 años de prisión. El dictamen de Dios no son ni 5, ni 10, ni 15, ni 20, ni 25 años de prisión para el pecador no arrepentido. Es una eternidad de prisión en el infierno. Esa es la sentencia. La paga del pecado es muerte. Pero la palabra está diciendo a través de esta exposición de Pablo que tú puedes gozarte en esta mañana porque la salvación es segura, y es segura porque resiste toda condenación. Y el capítulo 8, versículo 1 arranca diciendo eso. Ahora pues, no hay ninguna condenación. ¿Para quién? Para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, esto es lo que está diciendo. La salvación es segura porque resiste toda condenación. Y el fundamento que da Pablo es un fundamento basado en 4 realidades. La primera, no hay condenación porque Cristo murió. Si la obra de Cristo hubiese sido la intención de obedecer a su Padre, pero en la mitad de su ministerio terrenal se hubiera desviado y no hubiese muerto, entonces la condenación tendría efecto. Porque falta el elemento que es pagar el precio a través de la muerte. Entonces, Pablo está diciendo, la salvación es segura porque resiste toda condenación. Y resiste toda condenación porque Cristo murió. Eso es lo que está diciendo. Y ahí lo dice. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió. ¿Qué dice 1 Corintios 15, 3 y 4? ¿Qué dice 1 Corintios 15, 3 y 4? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. El pecado es el elemento que está siendo juzgado. El justo juez es el que ha impuesto la pena. Pero resulta ser que en su gracia Él te justifica en Cristo, por lo tanto ya no hay condenación, porque Él murió. ¿Cómo se vincula esto? Es que cuando Cristo muere, paga a Dios la deuda. Y al pagar a Dios la deuda, ya no hay que inculpar. Y si no hay que inculpar, tampoco no hay nada para condenar. Entonces Pablo le escribe a los corintios y dice: yo les he enseñado lo que recibí, que Cristo murió por algo, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y esto es algo maravilloso. En esta mañana nos gozamos. Nuestra salvación es segura porque Cristo murió. Al morir Cristo ya no hay condenación, porque Él ha pagado la deuda. En segundo lugar, ¿cómo Pablo le responde a su auditorio esta pregunta? Dice, no solamente Cristo murió, más aún Él también, o el que también resucitó. O sea, el Hijo de Dios fue encarnado, sí. Él siendo Dios se hizo carne, sí. Murió como hombre en una cruz, sí. Pero hasta acá está todo bárbaro. Pero si Él hubiese quedado en la tumba, ¿a dónde está la garantía de que su muerte puede contra la muerte?
Si él hubiese quedado en la tumba, su muerte no puede contra la muerte porque la muerte lo hubiera reducido a él. Pero la garantía es que él resucitó. Entonces Pablo dice, miren, ¿quieren estar seguros de que la salvación resiste la condenación? Noten, Cristo pagó y Cristo venció la muerte. Él resucitó. Entonces ya no te pueden quedar dudas. Pero faltan dos fundamentos más. Y cuando dice que Cristo resucitó, Romanos capítulo 4 y el versículo 23 lo aclaran. La misma epístola viene hablando de esto y dice lo siguiente, Romanos 4, 23, dice así: y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, 24, sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, pero resucitado para nuestra justificación. Entonces, si Cristo no hubiese resucitado, Él estaría siendo reducido por la muerte y nosotros no podríamos tener justificación. Pero porque Él ha muerto pagando nuestra deuda y ha resucitado venciendo a la muerte, ahora Dios nos justifica a nosotros por el resultado de su obra. Esto es algo tremendo. Bueno, entonces Pablo sigue mostrando el fundamento de la seguridad de la salvación y dice, no solamente resucitó, también está a la diestra de Dios. Él se encarnó, sí. Dios lo mató, sí, porque ojo, no te creas que los romanos lo mataron. Sí lo hicieron físicamente, pero la Biblia enseña que ellos actuaron en concordancia con una determinación del Padre. Cristo fue muerto por el anticipado conocimiento y consenso de la trina deidad en la eternidad. Es un plan de redención. Y Él orquestó los medios para que se levante el ejército romano y para que Pilato lo traicione y todo lo que ocurrió. Dios lo mandó. Él lo mandó. Y ese es el amor de gracia que no puede destruir ni la realidad presente ni el porvenir. Es un amor eterno. Dios dijo, yo voy a salvar a pecadores, y su amor se justifica en que Él dio a su Hijo para que esos pecadores sean salvos. Pablo dice, Él también ascendió a la gloria, está sentado a la diestra de Dios. Hebreos 1:3 habla de que el estar sentado a la diestra de Dios es una figura de una obra consumada y eficaz. Hebreos capítulo 1 y el versículo 3 muestra que esa obra de Cristo es consumada, pero es eficaz. Y es consumada porque Él ha cumplido con lo que el Padre le determinó. Y es eficaz porque es eficaz en Él. Nadie podía entregarse para que el pecador sea perdonado, sino solo Cristo. Por eso Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él los pagó, Él los purificó por medio de sí mismo. ¿Qué dice? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces Pablo muestra este acto como una garantía de que no hay condenación, porque Él se encarnó, Él murió, la muerte no pudo contra Él, resucitó y Él ascendió como una manifestación de haber acabado la obra de la purificación de nuestros pecados y está sentado a la diestra del Padre en las alturas. Y lo último que dice Pablo para responder esta tercera pregunta que asegura nuestra salvación es no solo que está sentado, sino que está activo. ¿Y saben lo que hace? Dice Pablo, Él intercede por nosotros. Entonces, Cristo no es que esté sentado a la diestra del Padre, allí relajado en
una plenitud de tranquilidad que bien merecida es, y obviamente Él está activo aún al día de hoy. ¿Y cuál es su actividad al día de hoy? Su actividad al día de hoy es la intercesión. ¿Y qué es la intercesión? Es obrar como un abogado que nos sigue defendiendo. Primera Juan capítulo 2 versículo 1 y 2 dice: hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él está permanentemente ejecutando una obra de intercesión. Y como nosotros somos débiles y todavía estamos en este cuerpo y en este sistema, muchas veces resbalamos y muchas veces pecamos. La vida del creyente, si bien está libre del pecado repetitivo, es una lucha constante contra el pecado mientras va creciendo en Cristo, y esto dura toda su vida. Entonces, en algún momento que el polvo del mundo nos ensucie y que el corazón nos traiciona y que el pecado se practica, hay un abogado que nos defiende. Este abogado es Cristo. Él intercede por nosotros. Entonces Pablo les dice: saben, ustedes tienen que estar seguros de la salvación, porque ella resiste toda condenación. Y la condenación ha sido totalmente quitada a un lado, porque Cristo murió, porque Cristo resucitó, porque Cristo ascendió a la gloria y porque Cristo intercede por ustedes para que la comunión siga siempre estable. Por último, la salvación es segura porque ella resiste la separación. Es que debemos entender esto. Nosotros hemos sido traídos por gracia desde la muerte y desde la perdición. Colosenses capítulo 1 nos dice claramente que debemos dar gloria a Dios y gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, quien nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. La salvación es un traslado de la muerte a la vida. La salvación es un cambio de reino, de estar bajo la opresión de Satanás, ejerciendo el pecado voluntariamente y de manera gustosa y repetitiva, nos ha trasladado a un reinado, el reinado de Cristo sobre la vida. Eso hace la salvación. Y ahora somos trasladados al reino de Cristo. Y por estar en el reino de Cristo, ahora estamos en Él. Pero habla entonces de que antes estábamos fuera de Él y ahora estamos en Él. Entonces antes éramos lejanos, ahora somos hechos cercanos. Por eso es que Pablo habla de que la garantía de la salvación es que ella resiste la separación. Desde que Dios te traslada de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, no te separa nadie. De ahí no te saca nadie. Es unión eterna. Es unidad garantizada en la perfección de la gracia de Dios en Jesucristo. Entonces Pablo le dice al auditorio: no hay separación. ¿Y cómo lo contesta? Y con esto acabo. Fíjense, lo contesta de esta manera. Dice: ¿quién nos separará, versículo 35, del amor de Cristo? Y comienza a dar una lista que puede llegar a informarnos que Dios se olvidó de nosotros. Por ejemplo, el humano es tan limitado que esta lista es como que se pone del lado del hombre, ¿viste? Entonces, cuando las cosas se complican y empezamos a remarla en dulce de leche, ¿viste? Como cuando caemos en algún problema de la vida, que es como remar en una pileta de esas pelopinchos, pero llena de dulce de leche, ¿te imaginas? Bueno, así se pone la vida a veces, ¿no? Sin embargo, lo que va a decir Pablo es lo siguiente: por más que tú creas a través de las circunstancias que Dios no está, Dios nunca se separa de los que Él ha salvado.
La salvación resiste toda separación. Entonces, ¿qué puede separarte? Y empiezan a mencionar en la lista la tribulación. La tribulación. La tribulación es la ausencia de la paz en estado ideal. La tribulación es cuando la vida es incómoda. La tribulación es cuando los problemas nos agobian y nos superan. La tribulación es cuando decimos en el dicho común, la última gota rebalsó el vaso. Eso no significa que no haya salvación. Eso significa que sí hay salvación. Y te lo voy a explicar por qué. Pablo le dice a ellos que todas las vicisitudes de la vida, Dios las ha ideado para confirmarle a los salvos que ellos cuentan con una fe que puede atravesar por donde nadie puede pasar. Es la 4x4 del cielo, la fe de los salvos. Me hace acordar cuando íbamos a predicar al impenetrable, al Chaco. Tenía como 15 años menos, pero yo creo que si hoy puedo también iría. Pero en esa época íbamos 5 en un Astra que tenía, 5 con todas las valijas, y el Astra es bajo, y me metía 70 kilómetros en la selva. Entonces imagínense, entraba un Astra y salía el cuarto de un Astra, sin cárter, sin nada. Bueno, entraba y salía. Y en una de esas entramos en un día de lluvia, nos esperaban para una conferencia. Entonces en el día de lluvia con un Astra no se cruza por la selva, se cruza con una 4x4. Y eso fue lo que pasó. Tuvieron que venir a flechar y sacarnos. Bueno, lo lógico. ¿Qué dice Pablo? La fe del salvo es la 4x4. No hay una inclemencia que la detenga. Por eso la tribulación no te separa, te acerca. ¿Cómo te acerca? Por la confianza en Él, por la oración hacia Él, por la dependencia de Él, y porque en tu vida tú puedes contra la circunstancia que provoca la tribulación. Entonces, las pruebas están diseñadas por Dios para que nos confirmen la naturaleza gloriosa de la fe salvadora que por el Espíritu Santo ha puesto en nosotros. La naturaleza gloriosa de la fe salvadora que por el Espíritu la ha puesto en nosotros. Dicho en menos palabras, cuando el Espíritu Santo regenera y salva a un pecador, le pone una fe que no la puede voltear la tribulación. La fe del salvo en la tribulación se hace más fuerte. En segundo lugar, la angustia. La angustia es un estado insoportable del alma. Es el motivo por el cual muchos consultan. ¿Qué tenés? Tengo angustia. ¿Y por qué? No lo sé. Tenés que empezar a ayudar a la persona a ver que descubra por qué. Pero el punto es que tiene angustia. Pero la palabra dice, ¿está triste alguno entre vosotros? ¿Qué dice Romanos para el que tiene angustia? A ver, ¿Dios habrá diseñado la angustia? ¿Está triste alguno entre vosotros? ¿Qué tiene que hacer? Hagan, díganlo. Hagan oración. Pero entonces la angustia me lleva a la oración, ¿sí? Pablo le está diciendo a la persona, la salvación no puede ser destruida por la tribulación, la salvación no puede ser destruida por la angustia, la tribulación te llevará a dar gloria a Dios, la angustia te llevará a orar más a Dios, persecución. Tomad la Biblia, los cristianos perseguidos. ¿Qué hicieron los cristianos perseguidos en Jerusalén? Cumplieron la palabra, expandieron el reino, predicando en Judea y en Samaria. La persecución es un medio de expansión, no de destrucción. El hambre. Y ahora también pasa la 4x4, el pantano de la vida, el hambre. ¿Qué dice Dios? Hombres de poca fe, ¿por qué dudas? El hambre aumenta tu fe, no la destruye. Si yo doy de comer a los pajarillos y
y visto los lirios que están en el campo y que no trabajan ni siembran, ¿cuánto más a vosotros? La desnudez, Él se hace cargo del vestido. No te promete andar con esos atuendos incomprables, te promete que vas a estar vestido. El peligro, Él es el protector. Y la espada, si te atraviesa y te mata, vas al cielo. Entonces Pablo está diciéndole al creyente, debes gozarte porque tu salvación es segura. Y es segura porque todo lo que puede ocurrir a la larga te vuelve a la confianza en Dios. Todas las oposiciones y pruebas de la vida, todas te llevan a Dios. San Mateo 28:20, el Señor dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Filipenses capítulo 4, versículo 5 dice, debe ser conocida tu gentileza por todos los hombres porque el Señor está cerca. Y muchas veces uno piensa, está cerca de la segunda venida. No quiere decir eso ahí. Está cerca de la segunda venida, pero ahí dice que el Señor está cerca tuyo. El Señor no deja a sus hijos, por más que tu vida esté en una circunstancia incómoda. Él está. Yo quisiera simplemente repasar. Hoy hemos visto que la salvación es segura, y es segura porque resiste la acusación. La salvación es segura porque resiste la condenación. La salvación es segura porque resiste la separación. Quiero invitar a alguna persona que pueda estar en este auditorio y que ha escuchado lo que la Escritura enseña sobre la salvación, pero no se siente ni seguro, no se siente libre de acusación, se siente acusado, se siente condenado, se siente lejos y separado. Esto es porque aún no has pedido perdón por tus pecados. Si tu vida internamente es un caos, es porque el pecado está destruyendo tu realidad. Y la palabra enseña que Dios justifica al pecador por la fe en Jesucristo. Cree en Jesús. Cree que Él pagó tu deuda en la cruz. Cree que Él es el sustituto que Dios puso en tu lugar en la cruz y que Él pagó tu deuda. Cree en Él. Tendrás la vida eterna. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Te adoramos a ti. Damos gloria a tu nombre, Señor. Que pueda haber gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente, que pueda estar en este lugar. Queremos ser parte, Señor, de esta maravilla, de que la salvación en Cristo llegue a un perdido más. Y Señor amado, queremos gozarnos como hijos tuyos en esta mañana porque podemos estar seguros de que tu gracia es efectiva y que nada nos podrá separar del amor de Dios en Jesucristo. Que tu iglesia se pueda gozar en este reencuentro, en la seguridad de que acabaremos en la gloria, por más dura y difícil que la vida sea. Oramos al Padre en el nombre del Señor Jesús.